enorme gozo volver a estar con ustedes compartiendo la palabra. Y quiero pedir antes de comenzar a mi hermano Fernando si me hace favor de encomendarme en las manos de Dios antes de poder comenzar. Sí. Dios eterno y santo, Señor, como tú conoces nuestro corazón esta mañana y conoces todos los sentimientos, pensamientos, actitudes, toda circunstancia de nuestra vida, tú la sabes, Señor. Te suplico en esta hora, por amor de tu nombre, Señor, que te apiades de nosotros, Señor, y en particular de mi hermano, Señor, tu siervo, y que le des esa unción maravillosa que solo tú puedes dar para que lo que exprese sea lo que tú quieres en nuestra vida, Señor. Tú conoces y tú nos trajiste aquí, evidentemente, Señor, tú nos trajiste en esta mañana. Ahora te suplico, poderoso Dios, que seas tú personalmente en cada vida, el que te acerques a nuestro corazón por medio de tu palabra, a través de tu instrumento, a través de mi hermano Mauricio. Úngelo con tu poderoso Espíritu Santo, Señor. Guía al Señor en cada palabra. Ayúdanos a todos nosotros a reflexionar y a dar una respuesta, Señor, porque tú es lo que quieres de nosotros, una respuesta a tu palabra preciosa. Ayúdanos, Señor, a no salir de aquí, Señor, vacío, sino que nuestra copa esté rebosando, como dice tu palabra, y que podamos dar esa respuesta que a ti te agrada y ese cambio de vida, Señor. Tú pusiste este lugar santo, Señor, para que pudiéramos acercarnos y aprender de ti. Ahora te suplicamos, Señor, habla a nuestra vida. Te lo suplico en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y les voy a pedir, hermanos, que me acompañen a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Vamos a leer, hermanos, no voy a hablar de profecía, no se comiencen a espantar. Hoy vamos a hablar a partir de el versículo número 42 al 51. Mateo 24, versículos 42 al 51. Amén. La palabra del Señor dice así: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tomen su lugar, hermanos. Espero, hermanos, que todavía se acuerden de la predicación de hace 15 días, que es de la serie Haciendo la parte que me corresponde, como corresponde, y lo vimos en nuestra familia. El día de hoy, hermanos, quiero hablarles acerca de hacer la parte que nos corresponde, como corresponde, en la iglesia, como siervos. Este es un tema bastante importante que el Señor me estuvo hablando a lo largo de estas semanas. Siempre es muy interesante porque Dios trata conmigo puntos que primeramente Él quiere que yo mejore y después me da la capacidad de poder transmitírselos a ustedes con todo el amor que Él así me lo ha dado a mí. Y como una pequeña introducción, hermanos, el capítulo 24 de Mateo se da cuando Jesús va saliendo del templo en Jerusalén. Él va saliendo del templo y comienza a hablarle algunas palabras a sus discípulos. Y cuando revisé yo algunos comentarios, dice que la palabra, en este pasaje, denota que Jesús estaba que Jesús estaba alejando del templo
como si ya no fuera a volver a ese lugar. Al menos en esa visita, ya no iba a volver hacia el templo. Y los discípulos comienzan a preguntarle: Señor, ¿y cómo va a ser tu venida? ¿Cómo van a ser las cosas? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que ya está todo cerca? Y el Señor, a lo largo del capítulo 24, les da una serie de hechos que van a poder ver. Pero algo que me agradó mucho y que me maravilló mucho fue que en pocas palabras Jesús al final les dijo: no se preocupen por los hechos, preocúpense cómo los voy a encontrar. Y eso es muy importante, de eso se trata el tema del día de hoy. Ahora bien, hermanos, para poder entender cómo hacer la parte que me corresponde, cómo corresponde en la iglesia, primeramente tenemos que saber qué es la iglesia. Creo que todos sabemos qué es la iglesia. La palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa los llamados fuera. Perfecto, hermanos, eso me encanta. Voy a tratar de hacerlo interactivo. Tengan sus Biblias a la mano y estén pendientes, no se me duerman. Les voy a estar pidiendo que me ayuden con algunas lecturas, hermanos. La palabra eclesia también es utilizada, hermanos, pude estar investigando, fue utilizada para describir cuando los griegos hacían algunas asambleas, también se le llamaba de esta manera. Y la Septuaginta, como tal, la versión que nosotros tenemos de la Biblia, traduce la palabra eclesia con similitud a la palabra hebrea, que es kahal, que significa a la asamblea o a la congregación, refiriéndose a lo que es la congregación del pueblo de Israel. También nuestro Señor Jesucristo menciona la iglesia dentro del Nuevo Testamento, pero en realidad menciona a la iglesia como una estructura social, no la menciona como un edificio tal cual como lo conocemos el día de hoy. Y bueno, hermanos, en esencia, o una aplicación práctica, la iglesia como tal es la comunidad de todos los creyentes que han sido unidos por una acción de fe y la acción regeneradora del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si ustedes se acuerdan de la gráfica que yo les puse en la predicación pasada, hay un orden. Cristo es la cabeza de la iglesia y luego dentro de la iglesia tenemos otra estructura social que es la familia, de la cual el varón es la cabeza y sigue la esposa y después los hijos. Pero también dentro de lo que es el Nuevo Testamento, ya cuando se empieza a formar la estructura social de la iglesia, menciona que Cristo también tiene una similitud de esposo hacia una esposa. ¿Ok? Jesucristo con su iglesia tiene la misma intimidad que un esposo con una esposa, y me refiero a que ambos son una sola carne. Amén. Ahora bien, nosotros como parte de esa preciosa iglesia, me acuerdo de las palabras de mi hermana Aurorita, que decía que nosotros, cada uno de nosotros individualmente, somos un pequeño tabique en la iglesia. Somos una pequeña piedrita fundamentada sobre la roca. Amén. Sobre la roca que es Cristo. Entonces, hermanos, ya una vez que hemos definido el concepto de iglesia, así como nosotros en la actualidad somos miembros de diferentes organizaciones sociales, como un trabajo, como una familia, como una ciudad, un municipio, etc., nosotros dentro de la iglesia también tenemos deberes y responsabilidades. Los deberes debemos de aclarar que es algo como debo de, pero no necesariamente lo cumplo. Es decir, el cumplir un deber está basado más en una cuestión de conciencia o de una cuestión ética o moral. Y la responsabilidad, por otro lado, es un deber legal, es algo que no lo podemos evitar. Y en el pasaje de Mateo 24, versículos 42 al 51, hay varias características que quiero compartir con ustedes.
El primer punto, hermanos, que como siervo nosotros debemos de ser es velar. Acompáñenme al versículo 42 al 44. La palabra del Señor dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La palabra velar viene del griego gregoreo, que significa vigilar o permanecer despiertos. Pero si vamos un poco más a profundidad sobre esta palabra, hay una raíz que es la palabra egeiro, que significa levantarse. Y según el diccionario griego, diccionario y léxico griego Lexam del Nuevo Testamento, tiene diferentes aplicaciones a lo largo de la palabra de Dios. Esta palabra se ocupa en 3 casos específicos, hermanos. Hace referencia a hacer que alguien se despierte. Hermanos, alguien que me pueda ayudar a leer Hechos capítulo 12, versículo 7, por favor. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Amén. Amén. Aquí ya conocemos un poco de la historia. Pedro había sido encarcelado por Herodes, y tanto miedo le tenían a Pedro que le pusieron un soldado de un lado y otro soldado del otro lado. ¿Y qué pasó? De repente, una resplandeciente luz, y se le cayeron las cadenas, y se levantó, no sabía si estaba despierto o dormido, y entonces comenzó a andar, y ya cuando se dio cuenta ya estaba fuera, y ahora sí tenía que comenzar la huida. Ok, hermanos, ¿cuántos estamos esperando a que nos llegue una luz resplandeciente para actuar? Hay una telenovela que les llega un aire, no la voy a mencionar, pero ¿cuántos estamos esperando a tener una iluminación, tener un resplandor, me habló Dios y me dijo, como algunas congregaciones los hacen? No, hermanos, no es así, no funciona así. Hay que despertarnos de ese letargo en el que estamos para comenzar a servir. Hay que quitarnos todo eso que decimos, no, después, luego, como, ay, no, qué flojera. No, hermanos, fíjense que yo recuerdo mucho a mi papá, bueno, es mi papá, pero él tenía una frase muy importante y se la sigue repitiendo a mi hija. No hay excusas, no existe el esque, no hay manera de que tú evites hacer las cosas. Mejor deja de ocupar tu fuerza en buscar excusas y ocupa esa fuerza para hacer lo que debes de hacer. ¿Y eso qué creen, hermanos? Es parte de estar velando. Segunda aplicación de la palabra velar en la Biblia. Lo podemos ver en Juan 11, 38, 44. Y esta aplicación es levantarse con el propósito de tomar acción. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Gracias, hermano Mariano. Hermanos, cuando nosotros antes no conocíamos de la palabra de nuestro Señor, ¿cómo estábamos? Tal cual como Lázaro, estábamos muertos. ¿Y después qué pasó? Escuchamos la voz del Señor y nos llamó ¿a qué? A vida. Lázaro,
levántate, ven fuera. Ok, ya nos despertamos como lo vimos en el punto anterior, ya estamos de pie, ¿y ahora qué? Ya tenemos conciencia de lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que servir a nuestro Señor. Bueno, ¿y en qué? ¿Cómo voy a servir? Podemos decir, hermanos, que cuando nosotros comenzamos a andar en el camino del Señor, primero tenemos que aprender. Y también esa es una forma de servirle, porque usted se está preparando para servir. Pero si no queremos los estudios, si no entramos a los estudios, si decimos, híjole, le voy a decir al hermano que no, hoy no puede entrar, que veo la repetición, pero ni la repetición a veces vemos, hermanos. ¿Cómo vamos a servir a nuestro Señor? ¿Cómo vamos a hacer la parte que nos corresponde como corresponde? Si estamos de pie, ya somos cristianos, ya tenemos ese don del perdón que nos ha dado el Señor, pero ¿y? Ahora viene la tercera aplicación de velar. Hay que levantarse a combatir, hermanos. ¿Me pueden, por favor, en este pasaje no, esta referencia, hermanos? Hago la invitación, hermanos, porque en Mateo 24, en la primer parte, vemos todas las señales, hermanos. Vemos que va a haber guerras, hambres, rumores de guerra, hay una economía tremenda. Hermanos, si no tenemos las ganas de levantarnos a combatir, hay un gran problema en la iglesia. ¿Dónde está, hermanos, su espada? ¿Quién trae su espada? Amén. La espada física, no la digital. Amén. Gloria a Dios, porque muchos de mis hermanos lo traen. ¿Cómo puede salir un soldado sin espada, hermanos? Es imposible salir sin espada. Trae su escudo, trae su yelmo, trae el calzado, trae la coraza. Tenemos todo lo necesario para combatir. ¿Por qué no estamos combatiendo? ¿Por qué nos da miedo hablar de la palabra de Dios? Tenemos que despertar, hermanos. Tenemos que levantarnos para hacer algo. No nada más para quedarnos así, hermanos. No, hermanos. Hay que estar en pleno servicio. Y de eso se trata este mensaje, hermanos. Ahora bien, retomando la predicación pasada, haciendo alusión al versículo 43, cuando la palabra del Señor menciona al padre de familia, se refiere a la palabra lestrón, oikodespotes, que significa cabeza de familia. Y profundizando un poquito en esta raíz podemos encontrar la palabra oikos, no es yogur, hermanos, es casa. Oikos significa casa y despotes significa gobernador o amo. Para los que pensaban que no existían los amos de casa, error. Aquí dice amos de casa. Y que erróneamente nosotros hemos empleado ese término para nuestras hermanas como amas de casa, dándoles un rol de gobernador que no corresponde, pero ese es tema de otro día, hermanos. Entonces, con lo que acabamos de analizar, podemos decir o podemos aplicar el versículo de esta manera. Pero sabed esto, que si el amo de casa supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, es decir, se despertaría, se levantaría con el propósito de tomar acción y de combatir si es necesario y no dejaría minar su casa. Esta sería la aplicación, hermanos. ¿Cuántos estamos velando por nuestras familias? ¿Cuántos aquí ahora, hermanos, estamos seguros de que si el Señor viniera en este momento, todos los miembros de su familia se irían en el arrebatamiento? Es muy buena pregunta. Gloria a Dios por mis hermanos que de inmediato dijeron amén. Pero ¿y los que faltan, hermanos? Hay que poner manos a la obra. La característica número 2, hermanos, de un siervo, y valga la redundancia, es que debe servir. No te puedes llamar siervo si no estás sirviendo, y es
Lógico de ser hermano, es lógico. Sí, pero se los voy a explicar de esta manera, hermanos. Acompáñenme a Mateo 24, versículos 45 al 47. La palabra del Señor dice así: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hermanos, hay muchos mitos acerca del concepto de servir a Dios. Muchos piensan que el ser siervo de Dios es solo el que está predicando en el púlpito o el que es pastor. Y hay otros que exageran y se ponen unos títulos bien rimbombantes: apóstol de la tercera generación, de no sé qué. Eso no tiene nada que ver. También el tema del servicio es un tema muy amplio, hermanos. Pero hoy quiero enfocarlo a las características que como cristianos debemos de tener para poder servir y hacer la parte que nos corresponde como corresponde. Hermanos, ¿qué es un siervo? ¿Alguien sabe qué es un siervo? Amén, gloria a Dios. La palabra siervo significa esclavo, muy bien, y viene del griego doulos. Ahora bien, ¿qué significa esclavo? Bueno, ahí sería como algo cruzado, pero según el léxico Lexam del Nuevo Testamento, hermanos, un esclavo es una persona que legalmente es propiedad de otra y cuyo sustento entero y propósito son determinados por su amo. ¿Les suena? ¿De quién somos siervos? O esclavos de Cristo. Amén. ¿Quién nos sustenta? Amén. ¿Quién nos da nuestro propósito definido? Amén. Ahora bien, hermanos, para ser un buen siervo hay dos características principales que nos menciona este pasaje. Pero lo maravilloso de este estudio, hermanos, es que a medida que uno empieza a rascarle un poquito al tema, no son dos. Salen más características de un siervo al poder desglosar. Me acuerdo de un amigo que nos decía un poquito aquí, un poquito allá. Entonces, hermanos, quiero compartirlos con ustedes. Característica número 1, debemos de ser fieles. La palabra fiel viene de la palabra griega pistos, que significa digno de confianza. Pero la palabra pistos todavía tiene otra raíz, y aquí viene lo maravilloso. Viene de la raíz peitzo, que significa obediente. ¿Cuántas llevamos? Ok. En esta ocasión, hermanos, ocupé mucho este léxico que les menciono. Les recomiendo poderlo consultar. Es el léxico Lexam. Tiene muy buenas aplicaciones y me ayudó mucho porque este mensaje en verdad lo preparé con mucho amor para ustedes. Para poder hacer comprensible esto, la palabra fiel tiene diferentes aplicaciones a lo largo de toda la Biblia. Y los más representativos es que una persona fiel, la número 1, es que está caracterizado por el constante afecto. Es decir, es amoroso. No un oso amoroso o cariñosito, sino que es una persona que es amorosa. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer Juan 13:34? 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Amén, gracias. Hermanos, ¿en verdad nos amamos? ¿Sí nos amamos? Amén. ¿O en verdad nos amamos? Nada más escuché un hermano convencido. ¿Nos amamos? ¿O fingimos que nos amamos porque nos están viendo los pastores? ¿Y sabe cómo me puedo dar cuenta que esta iglesia así se ama? Porque no nos vemos, hermanos, durante todo un mes. Y cuando nos podemos ver, verdaderamente valoramos cada abrazo. Me encantó lo que dijo mi hermano Verano. Cada abrazo, cada saludo, cada Dios te bendiga es genuino porque nos nace
Sentimos el amor hasta en el más mínimo detalle, hermanos. Y eso es una característica de un verdadero siervo de Dios. ¿Ya me entendió? No solo el que está aquí, hay otras maneras de servir. Amén. La segunda aplicación, hermanos, de un siervo es que es responsable. Alguien que me pueda ayudar a leer, hermanos, Dios, no recuerdo si lo cambié, es Juan 18, 9 al 14, por favor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. ¿A qué voy con esto, hermanos? Una persona responsable es aquella que tiene conciencia de sus propias acciones y de las consecuencias. Espiritualmente hablando es ser maduros espiritualmente, o cristianos maduros. Ahora bien, hermanos, ¿a qué me refiero? Hay veces que nosotros decimos: bueno, híjole, es que este mensaje me hubiera gustado que fulanito lo escuchara. ¿Cómo le quedaría este mensaje? Ojalá lo hubiera escuchado para que se arrepienta, pecador. No, hermanos, al igual que el fariseo, al igual que el publicano, tenemos que tomar la parte que me corresponde como corresponde. ¿Por qué? Porque primero, si estamos aquí, si estamos escuchando en la transmisión, es porque Dios quería que este mensaje primero fuera para usted. Una vez que usted lo asimila, entonces ya puede compartir. Entonces es parte de ser responsables, es parte de primero aceptar lo que a nosotros nos corresponde. Amén. Otra de las características de fiel, hermanos, lo podemos encontrar como una persona confiable. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. ¿Alguien que me pueda ayudar a leerlo, por favor? 10:12, por favor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Gracias, hermana. La persona confiable se caracteriza por la convicción de su salvación y la dependencia en Jesús. Y coloquialmente se concibe como estar firme o ser leal a una persona. Pregunta: ¿cuántos somos leales a Cristo? Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos estamos firmes en nuestra fe? Amén. Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo leer su palabra, hermanos? ¿Por qué nos cuesta trabajo orar? ¿Por qué se nos hace fácil no asistir a los cultos o conectarnos ahí nomás para dejar registro de la asistencia y dejo el bot? Nada más. El hermano Noé, no me diga hermano Noé, pero se ha dado cuenta de que hay gente que hasta deja corriendo ahí la transmisión y luego ni la puede cerrar. ¿Qué pasó ahí, hermanos? ¿No éramos leales? ¿No estábamos firmes? No es nada más a los ojos de los hombres, hermanos. Antes de que nuestros hermanos pastores vean nuestro crecimiento, nuestro desempeño espiritualmente, hay alguien supremo que está viendo lo que estamos haciendo. Entonces, ¿somos confiables, siervos confiables que verdaderamente somos leales a Él? ¿O no lo somos? Buena pregunta, hermanos. Ahora bien, la otra característica que se divide en más puntos es un siervo prudente. Viene de la palabra griega frónimos, que significa sensato. Pero a su vez, hermanos, la palabra frónimos
tiene una raíz en la palabra sunetos, que significa sagaz. Y la palabra sunetos tiene otra raíz que se deriva de la palabra sofos, que significa, ¿no? Sofos, Sofía, sabio, exactamente. La aplicación, hermanos, de esta palabra a lo largo de la Biblia significa que es un siervo sabio, juicioso. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer Mateo 10, 16? Mateo 10, 16. Aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Gloria. ¿A quién le suena? Amén, gloria a Dios. Significa que este tipo de siervo, hermanos, esta característica está marcada por el buen juicio o el buen ejercicio del sentido común en asuntos prácticos. Es decir, que para que una persona pueda ser un sabio juicioso, tiene que ser discreto, cero chismes, tiene que ser razonable, no terco, tiene que ser capaz de mantener una perspectiva objetiva frente a ciertas circunstancias. Es decir, neutro, no debe de tomar partido hacia un lado o hacia el otro. Y sobre todo, hermanos, que debe de tener un corazón para escuchar a Dios. Debe de ser sabio. Dado lo anterior, hermanos, el versículo lo podemos aplicar de esta manera. ¿Quién es, pues, el esclavo digno de confianza, obediente, caracterizado por el constante afecto o amoroso, responsable, confiable, sensato, sagaz y sabio, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Ya no fueron dos, ya fueron varias. Amén. Tenemos que reflexionar en nuestras vidas para saber cuáles de estas características ya tenemos y las que no. Los invito a que las ejercitemos, hermanos. Ahora bien, ¿para qué estableció el Señor siervos? Aquí mismo lo dice, para dar el alimento, o la palabra griega trofeo, que significa dar mantenimiento o nutrientes, es decir, para enseñar. ¿Les parece familiar al mensaje pasado? Aquí hay algo muy importante, hermanos, porque dice que es para enseñar a los de su casa y utiliza la palabra griega okets, que son criados o siervos de rango inferior. Y la palabra okets trae todavía una raíz un poco más profunda, que es oikeo, que significa los moradores o los habitantes de su casa. Ahora bien, hermanos, aquí en la Divina Palabra creo que no tenemos escasez de alimento. Quien me diga lo contrario, hermanos, verdaderamente es un mentiroso. Aquí no hay escasez de alimento de la palabra de Dios. Aquí estamos bastante bien nutriditos por la misericordia de Dios, y no estoy hablando de cuestiones de panza, hermanos. Aquí no es de que estamos nutriditos. Hablo espiritualmente, que estamos nutridos. Tenemos la capacidad, hermanos, de poder enseñar por la misericordia de Dios y por lo que nuestros hermanos pastores han enseñado. Y no de ahorita, hermanos. Más de 26 años que estamos nutriéndonos. Gloria a Dios. Ahora bien, aquí en la iglesia no hay problema. ¿Y en nuestras casas, hermanos? Totalmente seguros que en nuestras casas estamos proveyendo, no el alimento, digamos, físico como tal, porque yo sé que como siervos responsables y cristianos lo proveen, pero el espiritual, ¿lo estamos proveyendo en nuestras casas? ¿Segurísimos? Entonces, hermanos, ¿por qué solamente hay 6 o 7 tareas cada domingo de la hermana Aurora? Tenemos tiempo para todo, hermanos. Tenemos tiempo para ver TikToks de 1, 2, 3, 7 minutos. Un tutorial de cómo hacer una receta, un tutorial de cómo hacer remedios caseros, los famosos hacks para poder reparar cosas, pero no tenemos tiempo para poder leer un capítulo diario. ¿Qué pasó ahí, hermanos?
cómo queremos que nuestros hijos se porten bien, cómo queremos que los adolescentes continúen o en el camino que nosotros queremos instruirles, pero nosotros ni siquiera lo hacemos. Ahí hay un problema, hermanos, porque si bien se los mencioné la predicación pasada, mientras nuestros hijos habiten bajo nuestro techo, así sean mayores de edad, tenemos la responsabilidad de seguirlos instruyendo día tras día, sin falta, hermanos. Esto es muy grave, hermanos. Yo honestamente, hermanos, tengo mucha carga por mis hermanos jóvenes. De parte de Dios, he estado orando mucho por mis hermanos jóvenes. Hermanos, yo veo el mundo de cabeza. Esto está de cabeza. Nosotros, hermanos, en algún momento vamos a partir. Pero ¿en qué mundo los vamos a dejar, hermanos? Y más allá de dejarlos, ¿qué herramientas les estamos dando para que enfrenten al mundo, para que defiendan su fe? ¿Qué dice el Salmo 124:7? Alguien que me pueda ayudarlo a leer, hermanos. 124:7. Por favor, no, perdón, 127:4, perdón, hermanos. 127:4, disculpen mi dislexia. Amén. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Gracias, hermano. ¿Alguien que me pueda decir la definición de pecado? Errar al blanco. Sí, transgresión, pero vamos a ocupar en esta ocasión errar al blanco. ¿Para qué ocupamos las flechas, hermanos? ¿Para qué se ocupan? Sí, exactamente, pero si lo vemos de una manera práctica, la utilizamos para asestar un golpe en un blanco, sea un animal, sea como deporte olímpico, sea... El tema es asestarlo en un blanco. ¿A dónde estamos disparando nuestras preciosas saetas a nuestros hijos? ¿A dónde los estamos apuntando? Si no los instruimos, hermanos, de la manera adecuada, ¿estamos qué? Errando al blanco. Por ende, es pecado. Si no tomamos la responsabilidad de conducir a nuestros hijos a Cristo, estamos pecando como padres. Y eso es muy grave, hermanos. Ahora bien, hermanos, ¿cuándo tenemos que instruir a los moradores de nuestra casa, particularmente a nuestros hijos? Lo vimos la clase pasada, pero vamos a repasarlo de nuevo. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9? Amén, muchas gracias. Sí, está bien. ¿Cuándo tenemos que instruir a los moradores de nuestra casa? En todo tiempo. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando los vayas a dejar a la escuela, en todo momento. En todo momento, hermanos. ¿Y a qué me refiero con todo momento? En este pasaje se menciona la palabra griega kairos. Ya nos enseñaron qué es kairos y ya nos enseñaron qué es cronos. Cronos es el tiempo que hace referencia al hombre. Kairos es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es en todo momento. Amén. Ahora dicen, bueno, ¿y de dónde? ¿Quién hace esto? ¿Quién instruye en todo tiempo y en todo momento? Hermanos, tenemos ejemplo. 6 de la mañana en punto WhatsApp. Devocional para las ovejas. El primer alimento del día, nuestro amado hermano Noé nos lo envía. ¿Y nosotros? O salimos como el borrasero, me salgo y de mi casa y ya se me hizo tarde y Dios al último. ¿Cómo me acuerdo de mi hermana Refugio? Señor, vámonos. Señor, acompáñame. Hermanos, es maravilloso llevar a Dios a todos lados. Pero eso que hace mi hermana Refugio, esto que hace mi hermano Noé,
esto que hacen varios hermanos, hay que enseñarlos. Hay que enseñar a nuestros moradores de nuestra casa a amar a Dios, a ser buenos siervos, hermanos. Ahora bien, hermanos, viene la parte triste del asunto. Yo les mencioné al inicio que hay responsabilidades por ser parte de la iglesia. Y las responsabilidades tienen que ver con una obligación legal. Ya vimos y si lo haces, vas a ser un buen siervo, vas a ser llamado buen siervo y fiel. Pero y si no lo hacemos, aguas. Vamos al versículo 48 al 51 de Mateo 24. La palabra del Señor dice así, hermanos: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que éste no sabe, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya los mencioné antes, hermanos. Estamos peor que en los días de Noé. Estamos peor que Lot en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Vemos que la ideología de género está invadiendo todos lados, hermanos, y nos quedamos callados. He escuchado tristemente a algunas personas que conocen de la palabra de Dios, que ya hasta hablan con el compañero, el inclusive. Y eso es triste, hermanos. Vemos a alguien que miente, nos quedamos callados. Escuchamos a alguien que dice Dios no existe, o todas las religiones llevan a Dios, y no hacemos nada. No sabemos cómo defender nuestra fe, hermanos. No nos preparamos para poder defender nuestra fe. ¿Y saben qué es lo triste, hermanos? Que pareciera que la iglesia está dormida, hermanos. Pensamos que Jesús ya tardó 2000 años. ¿Quién sabe cuántos más va a tardar? Algunos ya empiezan a dudar y bueno, igual y no me toca ver ni el arrebatamiento, ya soy mayor. Y se comienzan a comportar como los de afuera, en lugar que los de afuera se comporten como Cristo, porque nosotros debemos de reflejar a Cristo. O por el contrario, algunas ideologías que andan por ahí, pensamos, Cristo ya viene, ya no es necesario hacer nada, aquí me quedo sentado esperando, igual oro y leo, pero ya no hago nada porque me tengo que santificar, y si hago algo me desantifico y ya no me fui con Dios, ya no hago nada. ¿Ya para qué construimos el templo? Ya Cristo viene. ¿Para qué aportamos? ¿Para qué sirvo? Que sirvan los que ya están sirviendo. No, hermanos, tenemos que estar listos. La hora nadie la sabe, es real, nadie la sabe, pero nuestras vestiduras tienen que estar relucientes. Jesús en Mateo 24, hermanos, profetizó diversos hechos, como se los dije al principio. Hermanos, tenemos guerreros destruidos, hubo eclipses. En los próximos días va a haber cambios de orden mundial, hay muchas cosas, la guerra en Israel. Hermanos, no hay más ciego que el que no quiere ver. Disculpen el término. Quiero preguntarles, hermanos, ¿en verdad queremos el castigo eterno? ¿Queremos una separación eterna de Dios? ¿Estar apartados por no obedecer, por no servir, por no hacer la parte que me corresponde como corresponde? Por un pequeño hecho que significa mucho, ¿no alcanzar la vida eterna? Hermanos, para finalizar, mi intención no es regañarlos, ni entristecerlos, ni mucho menos. Mi intención es que salgamos de nuestra zona de confort, hermanos. Mi intención es motivarlos, hermanos, a que pongamos manos a la obra. ¿A qué me refiero, hermanos? Para mí,
Particularmente es un deleite, hermanos, cuando mis hermanos nos visitan en Pachuca, en casa, que también es la casa de todos ustedes, los esperamos. Pero en estas pláticas, hermanos, que yo tengo con mi amado hermano pastor, salen tantos temas, hermanos, salen tantos anhelos, salen tantos proyectos, salen cosas extraordinarias y maravillosas que podríamos hacer. Pero faltan manos, hermanos, faltan ganas, falta amor a Dios. Preferimos decir, heme aquí, envíalo a Él. Y nos comportamos como ese siervo que tuvo miedo y fue y escondió el talento, en lugar de hacer la parte que le corresponde como corresponde. Quiero terminar con esta frase, hermanos. Un muy buen amigo mío decía, el límite es el cielo. ¿Y cuánta razón tiene? Ojo, tiene, porque sigue vivo. La pregunta es, si el límite es el cielo, ¿ya comenzó usted a despegarse del piso para poder alcanzar el cielo? Haciendo la parte que le corresponde como corresponde. Que el Señor les bendiga, hermanos.